Bien, buenas tardes. Vamos a seguir con la continuación de esta segunda parte del Congreso en relación con las comunicaciones. Está en la sala Rafael Rodríguez Prieto. Rafael Rodríguez Prieto. Bien, pues entonces, en el mismo orden en el que me han dado la presentación de las comunicaciones, va a intervenir Francisco Javier San Juan Andrés sobre las cláusulas y límites de una reforma constitucional por la vía del artículo 168 para la resolución de la cuestión catalana, lo cual parece que es el principio del dictamen que tenemos aquí encima de la mesa de Santiago Muñoz Machado. Por favor, dispone de 10 minutos como máximo, de acuerdo con las instrucciones recibidas. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos los compañeros de la Universidad de Jaén la organización de estas jornadas y la posibilidad que nos brindan a las personas que empezamos en el mundo del derecho constitucional a hacer alguna aproximación al respecto. Bueno, como muy bien apuntaba, esta posición que defiendo en cuanto a la reforma constitucional para solucionar el tema catalán podría ser una de las alternativas, pero como bien se ha planteado con anterioridad, estamos ante un problema jurídico-político con múltiples aristas y, por tanto, aunque una posible solución podría ser la reforma de la Constitución, indiscutiblemente no sería la única para solucionar el problema. En este sentido, cabe afirmar que podemos partir no solo de los informes frente a la solución del desafío del catalán o del procés, sino que también podemos partir, por ejemplo, también de la sentencia del Tribunal Constitucional 114/2017, que se ha apuntado con anterioridad, para intentar resolver la cuestión catalana. Indiscutiblemente, si vamos por la vía del 168, es avalar que deseamos reformar el título preliminar para solucionar la cuestión catalana y ir más allá con la reforma del título octavo. Indiscutiblemente, la doctrina ha establecido muchísimas posibles soluciones. Una podría ser el federalismo o cualquier otra que podría solucionar la cuestión plurinacional. La reforma constitucional podría ser una solución indiscutible a la cuestión catalana, pero no debería ser la única, deberían ser también otras medidas. La vía del 168, como saben, es complicada en cuanto al procedimiento, porque no es una cláusula de intangibilidad como tal, pero su procedimiento hace que lo sea, como podrían ser algunas en nuestro derecho comparado, el caso de Francia, en el artículo 89, el caso alemán, en el artículo 79, o el 139 de la Constitución italiana, que en ellos se establecen cláusulas de intangibilidad, pero por la operativa de nuestra Constitución, de la reforma del 168, actuaría como tal. Indiscutiblemente, la cuestión catalana no es una cuestión coyuntural, sino es un problema estructural. Y como problema estructural, posiblemente la mejor posición para darle una solución sería en la propia Constitución o en otras normas estatales, como podría ser también una reforma del Estatuto catalán. Indiscutiblemente, cuando hablamos de la reforma constitucional, desde un punto de vista formal del artículo 168, pues destaca, como saben muy bien, ese procedimiento, esa rigidez. Desde un punto de vista material estaríamos en los fines, y esas serían algunas de las soluciones que ustedes con anterioridad han apostado. Indiscutiblemente, esa reforma lo que pretendemos es dar a la realidad política actual una solución jurídica. Indiscutiblemente tenemos varios límites, tanto explícitos como implícitos. Si quieren, algunos de los implícitos que ustedes saben, el propio del 169, es más bien que un límite a la propia reforma constitucional en determinados tiempos, es a la iniciativa de la misma. Y sobre todo en cuanto al procedimiento, y no por entrar en ello a lo largo del 168, es fundamental la ratificación por consulta popular por la vía del referéndum. En este sentido, al igual que se ha apuntado con anterioridad, necesitaríamos no solo desarrollar o reformar la ley orgánica de las diversas modalidades del referéndum, sino desde un punto de vista jurídico-doctrinal tenemos que pensar también cómo debería ser esa consulta popular. Y experiencia hemos tenido, como bien apuntaba, en el caso del Brexit, y sobre todo a lo mejor tendríamos que ir en alguna cuestión en cuanto a una participación mínima de la población y a un número mínimo de apoyo. Indiscutiblemente, como bien apuntaba el profesor Pérez Sola, el referéndum necesitaría modificar esa ley orgánica de las diversas modalidades del referéndum, pero posiblemente no solo no tenga una solución
por la vía del referéndum. Necesitaríamos una reforma un poco más amplia. Está claro que estaría bien que esta reforma, indiscutiblemente en la sociedad española, cualquier reforma hoy en día ya no entenderíamos que no tuviera una consulta popular por la vía del referéndum, pero indiscutiblemente también nos podemos equivocar como sociedad y por tanto, al ser un problema jurídico y político con múltiples aristas, una solución binomial a un problema político es complicado. Por tanto, necesitaríamos algo más. Y en este sentido, es importante no solo desarrollar desde un punto de vista jurídico, sino también socialmente como sociedad en la que formamos, teniendo una cultura política importante, para que este resultado, si quieren, de la reforma constitucional mediante una consulta popular por vía del referéndum tuviera sentido y diera validez a la Constitución, a la nueva Constitución, a esa reforma constitucional. Desde este sentido, habría que tener en consideración que este problema no solo se va a reformar, no tiene una solución únicamente jurídica, sino que precisa también de una solución política. Esa solución política sería aquello que el profesor Fossas muy bien anunciaba y yo creo que es algo que deberíamos seguir pensando en este sentido, en cuanto a que no solo se va a solucionar con una generación, sino que va a necesidad de más generaciones para que se solucione. Esto es una cuestión cultural. Indiscutiblemente, no estamos hablando, por tanto, de, como les decía al inicio, de un problema coyuntural, sino uno estructural. Por tanto, no solo afecta a nosotros como juristas del derecho constitucional, sino nos afecta también al ámbito político y como sociedad deberíamos de resolverlo. Indiscutiblemente, y ya para finalizar, en cuanto a la vía que apuntábamos, esa es la más conveniente, la del 168, no solo porque existen estos informes, porque el propio tribunal también lo ha citado, sino porque no podemos cambiar únicamente el título octavo, sino también tendríamos que modificar a lo mejor algún aspecto del título preliminar. Y como bien han apuntado, esta reforma en ningún sentido podría, si quieren, sobrepasar algunos límites. Y esos límites sería a lo mejor establecer en nuestra Constitución el derecho a secesión, que sí que no cabe, porque también existen algunos límites que como sociedad hemos establecido. Muchísimas gracias. Pues nada. Muchas gracias. Muy buena la comunicación, además en tiempos riguroso y marcando los aspectos esenciales. Francisco Javier San Juan viene de Elche, se me olvidó decirlo, de la Universidad Antonio Hernández. Y a continuación va a intervenir Jesús López de Lerma Galán, que viene de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y que también el título de la comunicación casi tiene que ver con lo que ha dicho el profesor Porras: reforma constitucional y Estado federal, los desafíos futuros del Estado social y democrático de derecho. Así que, adelante. Muy buenas tardes y muchas gracias sobre todo a los organizadores y a los coordinadores por contar con nosotros en este congreso tan interesante. Como muy bien les han explicado, yo les voy a hablar de los problemas jurídicos de ese desafío soberanista de Cataluña y les voy a hablar sobre la reforma constitucional y el Estado federal y también pues, esos retos en los que nos encontramos en los momentos actuales, ¿no? con esa nueva concepción de Estado social y democrático de derecho. Lo primero que les tengo que hablar es pues, que si bien el artículo 2 se fundamenta pues, en esa indisoluble unidad de la nación española y que además se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, pues evidentemente todo esto en los últimos meses pues, se ha puesto en tela de juicio, o por lo menos ha abierto un gran debate social, político y sobre todo jurídico, en el que yo he hecho en falta sobre todo también opiniones especializadas de los juristas que hemos quedado un poco relegados ante el papel preponderante político, ¿no? Y que quizás deberíamos haber intervenido más, sobre todo para aclarar muchas de las cuestiones, de los conflictos jurídicos que evidentemente los profesionales que trabajamos en estas áreas podemos aportar mucho a la sociedad. Si hablamos evidentemente de indisoluble unidad de la nación, tenemos que hablar de ese respeto a la unidad nacional que se traduce pues, en una organización del Estado, dejando a esta en una posición de superioridad respecto a las comunidades autónomas como a los entes locales, tal y como las primeras sentencias del Tribunal Constitucional de los años 82-83 venían reflejando. Evidentemente el constituyente lo que opta es por un Estado compuesto mediante esa amplia descentralización al reconocer el derecho a las autonomías de nacionalidades y regiones, y es lo que doctrinalmente se conoce como ese Estado autonómico. Si bien también reconoce esas peculiaridades
y características de las regiones que permiten adecuarse a ese régimen autonómico. También el Tribunal Constitucional reconoce a esas comunidades autónomas esas amplias potestades, tanto legislativas como gubernamentales. El problema de todo esto es cuando empezamos a analizar y a profundizar entre ese modelo de Estado autonómico y vemos, como también se ha destacado en la mesa, el problema de la solidaridad entre comunidades autónomas. Tal y como recoge la sentencia del Tribunal Constitucional 64/90, no se garantiza por la Constitución para incidir de forma negativa sobre los intereses generales de la nación, sino que es todo lo contrario. El Tribunal Constitucional habla del deber de auxilio recíproco y además habla de mutua lealtad constitucional. Una lealtad constitucional basada en el respeto hacia la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico. Y basando en esta idea tan sencilla es donde podemos plantear una serie de problemas que es lo que hemos venido observando en Cataluña. Esto, lógicamente, claro, plantea esa falta de solidaridad, muchas veces nos plantea abrir el debate sobre el Estado autonómico y sobre todo ese desafío soberanista donde surgen las voces independentistas, partidistas, etcétera, hablando sobre todo sobre ese cambio del modelo estatal que nos lleve a una reforma constitucional y que nos pueda abocar al Estado federal. Si bien es cierto que el modelo autonómico se caracteriza por una constitución y diferentes territorios dentro del Estado subordinados a esa constitución y a los estatutos de autonomía, frente a ello tendríamos lo que se plantea como el modelo federal, ¿no? Que yo voy a ser un poco crítico en este sentido porque lo que quería también en esta comunicación era exponer también esas diferencias, ¿no? En el Estado federal hablaríamos de un Estado compuesto que surge a raíz de una Constitución federal. En ese Estado federal, evidentemente, los estados que componen la federación conservan su soberanía. Sin embargo, es cierto que solo la federación como tal va a poseer plena personalidad internacional. Los estados federados poseerían alguna cierta capacidad de acción internacional, pero serían como facultades excepcionales limitadas por la Constitución federal. Evidentemente, el Estado federal se crea a partir de esa Constitución federal, existiendo un poder constituyente único, y junto a la Constitución federal van a coexistir las constituciones de los Estados miembros que tienen su límite en esa Constitución federal. Pero ahí empezamos a ver ya pequeñas fisuras y pequeños conflictos, que es lo que yo quiero destacarles, porque en caso de conflicto entre la Constitución federal y la de los Estados miembros federados, siempre prevalecería la Constitución federal. Preocupación. Pues muchas veces se lanzan mensajes equívocos, mensajes que confunden a la opinión pública. Y a mí me preocupa porque al final es lo que les decía, tenemos que ser los profesionales jurídicos los que tenemos que poner un poco de orden para explicar determinadas situaciones, porque la sociedad las entiende equivocadamente o las entiende de forma partidista, que es casi también en muchos casos peor. Uno de los grandes equívocos acerca del Estado federal es considerar que en esta situación las partes gozarían del derecho de autodeterminación, que permitiera a los territorios federados abandonar la Unión cuando así lo decidieran, algo que es absolutamente falso. El derecho de autodeterminación es un concepto que se creó para permitir la emancipación de las colonias y no es propio del sistema federal. Por tanto, mi opinión es que no serviría demasiado la instauración de un sistema federal en España, ya que en relación a las competencias de comunidades autónomas actuales, el modelo diferiría no mucho. Y sí es cierto, como sugieren algunos autores, que el modelo autonómico del Estado español también tiene sus deficiencias, pero fundamentalmente habría que mejorarlo. ¿Por qué? Porque entendemos que es un modelo original, pero inacabado. Es decir, quedan puntos pendientes de resolver, como por ejemplo el tema de la reforma del Estado, el tema de la integración política definitiva de algunos territorios, como por ejemplo lo que está pasando en el País Vasco y Cataluña, y yo creo que todo eso pues nos va a hacer un esfuerzo, nos va a llevar a hacer un esfuerzo para intentar mejorar este tipo de situaciones que son defectos que todavía arrastra ese modelo autonómico. También pienso que actualmente ese desafío soberanista, en el que lo hemos visto, que jurídicamente, como comentaba en el café con algunos compañeros, es apasionante su estudio, pues también nos ha sumido en una serie de conflictividades que tenemos que resolver. Pero fundamentalmente yo creo que esa falta de razón y sentido político en Cataluña pues le han llevado a una ruptura errónea
con el Estado español y que ha motivado, como ustedes saben bien, la aplicación del 155. Esto, lógicamente, también nos hace hablar de reforma constitucional. Una reforma constitucional que comentaba el compañero, pues se regula los artículos 166 a 169, el procedimiento agravado del 168 o el procedimiento ordinario del 167. Cuando hablamos de reforma constitucional, todo el mundo o la opinión pública siempre tiende a pensar de que es una cosa como muy excepcional, etcétera. Bueno, pues tampoco es tan excepcional. Hemos asistido a varias reformas. Reforma constitucional del año 92, del artículo 13.2, una reforma sencilla, rápida, se modifica el texto ligeramente y además se opta por el procedimiento de reforma 167. Y además de ser una reforma en la que ningún partido político, que es curioso, solicita que se someta a referéndum, ¿no? Con lo cual, para la ciudadanía pasó muy desapercibida esa reforma. Y luego una reforma que sí es más importante, la de 2011, que ustedes ya conocerán bien y que era necesario, evidentemente, por los altos niveles de endeudamiento que teníamos en las administraciones, tanto autonómicas como nacionales, es el tema de la crisis económica y el endeudamiento de las administraciones españolas que genera pues, el rescate bancario y que nos exige Bruselas. Pues unas medidas para prevenir la aparición de déficit presupuestario, la reforma del 135, para garantizar ese principio de estabilidad presupuestaria que vincula a todas las administraciones públicas a reformar o a reforzar ese compromiso de España con la Unión Europea, garantizando así la sostenibilidad económica y social. Y evidentemente se volvió a optar por ese procedimiento de reforma del artículo 167, que casualmente tampoco es sometido a referéndum, ¿no? Y que cuando lo comentas a la opinión pública no especializada pues les llama la atención. Para terminar y un poco ir cerrando este bloque, simplemente, ¿cuáles son las reformas que a lo mejor podríamos plantear desde este debate doctrinal y jurídico? Pues básicamente creo que hay que hacer una reforma en profundidad, pero mejorándose algunos aspectos, ¿no? Yo sigo pensando que la Constitución no es válida y que no hay tanto que preocuparse por esa reforma de sus elementos estructurales, sino quizás ir a otros aspectos no tan puntuales que nos permitieran sacar adelante y actualizar sobre todo o modernizar nuestra Constitución. Aspectos que se tienen que mejorar, pues la cuestión territorial está todos los días en los medios de comunicación. Mejorar el Estado autonómico o avanzar, si realmente se quieren, como lo están proponiendo algunos partidos, hacia lo que se entiende el modelo federal, a pesar de las dudas que, como yo ya he explicado en esta comunicación, tengo. Mejorar la organización territorial y, sobre todo, intentar evitar desigualdades, que las hay y muchas. Y solo tenemos que analizar determinados territorios y yo todavía no termino de entender porque hay comunidades autónomas que tienen 35 millones de euros para abrir supuestas embajadas y luego nos vamos a zonas como Extremadura, donde apenas hay dinero para arreglar su sistema ferroviario. Son cosas que me parece que llaman la atención. Si cambiamos el modelo de Estado, es inevitable atender a un referéndum nacional. Eso lógico y coherente. Y luego otro aspecto que posiblemente se va a reformar es el tema de la corona. Ya el profesor Porras lo han destacado anteriormente, ¿no? Cambiar el 57.1, esa prevalencia del varón frente a la mujer, que es incoherente y choca con el principio de igualdad del artículo 14. El problema es que yo creo que si al final se toca la corona, se va a tocar en aspectos muy fundamentales y incluso se va a plantear el debate si queremos monarquía o no queremos monarquía, ¿no? Con lo cual, eso es otro de los aspectos. Y fundamentalmente, y ya creo que un poco para también ir cerrando, reforma de derechos sociales. Yo creo que habría que hacer una revisión de los principios rectores de política social y económica, sobre todo darle un mayor desarrollo legislativo y adaptarlo más a situaciones sociales contemporáneas. Como último apunte, en relación con el desafío soberanista, yo abogo por ese control judicial de los actos parlamentarios contrarios a la Constitución. Considero que tanto la aprobación de la ley denominada de transitoriedad jurídica, así como la ley denominada del referéndum de autodeterminación y los reiterados incumplimientos de la jurisprudencia y resoluciones del Tribunal Constitucional por parte del Gobierno de Cataluña han motivado esa aplicación del 155 y bueno, estando o no a favor con esa aplicación, lo cierto es que la medida del desafío ha sido muy grave y muy preocupante. Por eso yo creo que, bueno, pues un poco ya como cierre, confiando sobre todo que desde el diálogo, la participación política y el respeto a las normas constitucionales, pues podamos encontrar una vía de solución a este conflicto que creo que sería lo deseable. Un placer estar con ustedes y muchas gracias.
Jesús, muchas gracias por la intervención, además muy necesaria esa necesidad de categorizar que carece bastante la doctrina o la clase política española y la que nos gana notablemente la clase política catalana y vasca, ¿no? Así que muy interesante. Bien, a continuación vamos a escuchar a María Teresa Salvador Crespo de la Universidad de Jaén y que, bueno, parece que va a introducir algo un poco más ameno, más divertido, ¿eh? Así que nada. Tienes ahí. Lo que voy a presentar, voy a hablar es de Tabarnia, mito o una realidad posible. Tabarnia es un topónimo de nuevo cuño que lo que hace es mezclar Tarragona y Barcelona y que incluiría Barcelona, el área metropolitana de Barcelona y la franja que la une con Tarragona. Zona en la que las candidaturas contrarias a la independencia en las últimas elecciones autonómicas fueron totalmente mayoritarias. Hay que reconocer que Tabarnia ha sido una forma muy original, y por eso quería tratar este tema, de denunciar el argumentario poco sólido y en demasiadas ocasiones supremacista de los seccionistas catalanes. Pero poco a poco se ha hecho un poco de efecto bola de nieve y hay muchos que han comenzado a creerse la posibilidad de que pueda crearse una Tabarnia. Y por este motivo no está de más, o he pensado que sería quizá útil dar alguna serie de argumentos jurídicos para ver si es verdad o si sería viable la creación de una nueva comunidad autónoma. Si repasamos nuestro título octavo de la Constitución española, vemos cómo en el mismo no se dibuja ningún mapa territorial. Es más, solamente se apuntan unas vías de acceso o de posible creación de comunidades autónomas. Y una vez esto tiene sentido, tuvo sentido hace 4 décadas, pero parece que hoy ya, pasado todo este tiempo, pues no sería necesario, que tendría que ser objeto también de reforma constitucional, que es el tema que tratamos. Entonces, tratando como ejemplo Tabarnia, lo que trataré a través de 3 cuestiones muy simples y muy rápidas, ver si sería posible o no crear esta nueva comunidad autónoma. Bueno, esto sería la propuesta que se hace de Tabarnia. Y entonces la primera pregunta es si se pueden variar los límites de una provincia. La Constitución española, en el artículo 141, en el inciso final, dice que cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por ley orgánica y por las Cortes Generales, lo cual, en principio, no sería, o en la Constitución no impondría ningún límite, ni implícito ni explícito, para la posibilidad de modificar los límites provinciales, siempre y cuando esta modificación se produzca por ley orgánica. Esto significa que podría plantearse una supuesta alteración de los límites provinciales, tanto de Barcelona como de Tarragona, pero aunque las Cortes lo aprobaran mediante ley orgánica, quedaría todavía o seguirían perteneciendo tanto Barcelona como Tarragona a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Por tanto, solamente podría alterarse el mapa autonómico e incluir a Tabarnia en un supuesto estatuto de autonomía, a Tabarnia en el estatuto si se modificara el estatuto de autonomía. Y como vemos, esto tiene que hacerse por ley orgánica. De hecho, hay estatutos, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, no exactamente para esto, pero ha incluido una cláusula en su disposición transitoria tercera, que podría servir como ejemplo, en la que dispone los procedimientos, que en su caso no es de alcance general, sino que está muy condicionada al Condado de Treviño, pero se introducen los procedimientos que en su caso debería seguir el Condado de Treviño si quisiera incorporarse en el futuro a la Comunidad del País Vasco. La segunda pregunta que me planteo entonces es si podría crearse una provincia ex novo o una nueva provincia independiente. El artículo 141, como hemos visto antes, se refiere a cualquier alteración, con lo cual, si lo entendemos en un sentido amplio, cualquier alteración de los límites provinciales no supondría, o podría ser desde una mera alteración, como la que hemos visto antes, o incluso hasta la creación de una provincia nueva. Y si es verdad que el constituyente no prohíbe la creación de nuevas provincias, lo que sí que le hace es dificultarlo notablemente, exigiendo o imponiendo que tenga que hacerse por ley orgánica. En segundo lugar, habría que tener en cuenta que, conforme a la Constitución, la provincia es la titular de la iniciativa para la creación de nuevas comunidades autónomas. Y entonces, esta condición de titular de la iniciativa para la creación de comunidades autónomas sí que podría suponer una dificultad añadida si quisiera crearse una nueva provincia. En tercer lugar, y directamente relacionado con esto,
Tenemos que tener en cuenta que la creación de nuevas provincias implica también una nueva delimitación del territorio de la comunidad autónoma. Y según nuestra Constitución, en el artículo 147.2b, uno de los contenidos obligatorios del Estatuto de Autonomía es que contengan cuál es la organización territorial de esa comunidad autónoma, con lo cual, una vez más, tendríamos que modificar el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Cataluña. En cuarto lugar, la creación de una nueva provincia también exigiría una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, porque conlleva la creación o alteración de la circunscripción electoral, tanto para el Senado como para el Congreso. En principio, ni el artículo 68 ni el artículo 69 impiden que se creen nuevas circunscripciones electorales o que se creen nuevas circunscripciones. En el caso del artículo para el Senado, para el Congreso, para el Senado, en el caso del Senado, porque no existe un número máximo de senadores, y en el caso del Congreso, porque este número máximo ya se limita con la adscripción de un número mínimo inicial a cada provincia. Podríamos decir, por tanto, que con la Constitución en la mano y haciendo, por supuesto, un poquito de política ficción, sería posible entonces crear una nueva provincia independiente siempre y cuando se respetasen los límites establecidos por la Constitución o los condicionantes establecidos por la Constitución. Pero si esto es así, parece que podamos crear una nueva provincia, la provincia de Tabarnia. Lo que resulta, o lo que veremos que todavía puede resultar mucho más complicado, es que esta provincia independiente que hemos creado pudiera convertirse en una nueva comunidad autónoma. Y ahí viene ya la tercera y última pregunta. ¿Pueden crearse nuevas comunidades autónomas? En nuestra Constitución va a ser el artículo 143 de la Constitución el que establece las distintas vías de acceso a la autonomía. Este precepto del artículo 143 ya fue interpretado por el Tribunal Constitucional en diferentes sentencias. Hay dos que me han parecido especialmente interesantes para el tema que nos ocupa. La sentencia 89/1984 de 28 de septiembre, que resolvía el recurso de 53 senadores contra la Ley Orgánica 4/1983 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y que pretendía la segregación de la provincia de León de esta comunidad autónoma. En este caso, el supuesto que se planteaba era que una vez que habían transcurrido 3 años desde que la Diputación de León había firmado el acuerdo de adhesión a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, decide eliminar ese acuerdo y separarse de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. En este caso, el Tribunal Constitucional entendió que seguía el trámite del Estatuto de Autonomía y que no podía separarse en este momento. Y luego tenemos la sentencia 100/1984 de 8 de noviembre, que resolvía también un recurso promovido contra la Ley Orgánica 5/1983 de 1 de marzo sobre la incorporación de Segovia a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. En este caso, lo que quería Segovia era convertirse en comunidad autónoma uniprovincial y no unirse a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y en este caso también el Tribunal Constitucional avaló la tramitación de la Ley Orgánica y desestimó el recurso de Segovia. Lo destacado, lo más importante de estas sentencias va a ser que en ambas el Tribunal Constitucional lo que hace o dice que los actos a los que se refiere el artículo 143 son, como el propio precepto indica, actos de iniciativa, actos de primera impulsión del proceso, que agotan su efecto cuando éste ha entrado en la siguiente fase. Por tanto, en ambos casos, lo que hace el Tribunal Constitucional es reforzar las facultades que la Constitución otorga a las Cortes Generales para controlar y, en su caso, reconducir las iniciativas autonómicas impulsadas desde las instancias territoriales. Es decir, que en este caso el Tribunal Constitucional, además teníamos aquí una cuestión que no voy a entrar, pero una cuestión política de fondo que también explica claramente lo que ocurría. Se han firmado los pactos autonómicos de 1981 y había una fecha tope que era febrero de 1983, en la cual tenía que estar cerrado el mapa autonómico, con lo cual el Tribunal Constitucional no podía permitir, ni tampoco las Cortes Generales, que hubiera una provincia que no se hubiera integrado hasta ese momento en ninguna comunidad autónoma. Ya era necesario integrarla y darle una solución. O sea que ese claramente es un problema. Entonces, si ya entonces el artículo 143 de la Constitución española se interpretó de este modo, es decir, imposibilitando que dos provincias se constituyeran o se separasen, se integrasen, y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que hemos mencionado, en la que se destaca la necesidad de que sean actos de iniciativa o actos de primera impulsión, parece lógico pensar que hoy día no sería viable
la constitución de una nueva comunidad autónoma por la vía del artículo 143, porque el Estado autonómico ya está cerrado y entonces no se podía o no tendría ningún sentido. Entonces, no podía emplearse para la creación de comunidad autónoma de Tabarnia, puesto que el sujeto del proceso ya no va a estar integrado por las diputaciones de Tarragona y de Barcelona, como en la fase de impulsión preliminar, sino que se trataría, en este caso, de un nuevo órgano que expresaría la voluntad del territorio en su conjunto. Entonces, como constitucionalista, y poniéndonos en el 2018, tengo que decir que mientras que no se produzca una hipotética reforma constitucional, sería inviable, hoy por hoy, la creación de una nueva comunidad autónoma. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues dejamos a Tabarnia como mito entonces y continuamos con las comunicaciones. Llamo de nuevo a Rafael Rodríguez Prieto por si hubiera aparecido, que creo que no, y por lo tanto Catalina Ruiz Rico Ruiz, María José Carazolíbana y Juan José Ruiz Ruiz. Agradezco las comunicaciones que han estado muy bien. Gracias. Muy bien, Esta carpeta es tuya. Digo, sí, sí, digo, a ver si... Bien, como jugamos en casa, porque los tres comunicantes son colegas de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén, os ruego que seáis rigurosos con los 8 minutos concedidos. Antes eran 10, pero se han reducido 2. En principio, Catalina Ruiz Rico va a hablar hacia una democracia inconstitucional en Cataluña, déficits constitucionales y reforma. Catalina. Pues muchas gracias en primer lugar. Y felicitar sobre todo tanto al director de este congreso como a los coordinadores y todo el equipo organizador. Una felicitación muy afectuosa a todos ellos y sobre todo agradecerles la oportunidad de poder participar como comunicante o comunicanta. Bueno. El objeto de esta presente comunicación ha sido sobre todo desarrollar una reflexión sobre una perspectiva muy diversa, una perspectiva ajena al derecho público como la que se ha desarrollado en este congreso, pero yo creo que una perspectiva que puede ser potencialmente integradora del derecho constitucional en respuesta a este conflicto territorial en Cataluña. Yo he desarrollado sobre todo una dimensión ius privatista particular, sobre todo aprovechando la experiencia milenaria del derecho civil, sobre todo frente a esa experiencia más del derecho constitucional de apenas unos 200 años, que es lo que prácticamente tienen de experiencia en el ámbito del constitucionalismo, y sobre todo para centrarme en los mecanismos de blindaje, de autodefensa, autoprotección que podemos extraer del derecho civil, del derecho privado, también del derecho mercantil, para tratar de solucionar esa inaplicación, esa falta de eficacia de las normas constitucionales que hemos visto en esta experiencia del conflicto territorial en Cataluña. Sin embargo, previamente voy a detenerme en los dos elementos claves de esta mesa, de este congreso, son el desafío constitucional, por una parte, y el tema de la reforma. Respecto del desafío constitucional, cuestiono en primer lugar si verdaderamente ha existido ese desafío, ha existido una situación de emergencia, de peligro para la Constitución, que desde luego se confirmaría porque se ha activado todo lo que podríamos decir que es el sistema inmunológico del derecho constitucional para hacer frente a ese supuesto desafío, ¿no? Y sobre todo se ha tenido que echar mano, se ha tenido que recurrir a la última ratio, digamos, del derecho constitucional, el artículo 155, para tratar de solucionar y dar respuesta a ese presunto desafío. En segundo lugar, respecto de la necesidad de una reforma, que ahora también desarrollaré, creo que podría mantenerse, como algunos ponentes también aquí han señalado, la necesidad de una cautela, sobre todo una cautela en relación con ese, que vendría sobre todo por ese aforismo norteamericano del Tribunal Federal de los Estados Unidos, del Tribunal Supremo,
que dice que los casos duros hacen malas leyes, ¿no? Por tanto, también los casos duros pueden hacer malas reformas, ¿no? Por tanto, no sería aconsejable, como dicen muchas veces los legisladores, no legislar o no reformar en caliente. Respecto del primer interrogante, si ha existido un desafío, podemos decir, pensar si ha existido un desafío en Cataluña real o aparente. Porque claro, si atendemos a las declaraciones de los partidos políticos, de los políticos en general, se nos dice que esto ha sido un dislate, una farsa, un esperpento, una ficción, matriz. Esto han sido un poco las calificaciones que se han oído, escuchado respecto de este problema en Cataluña. Pero claro, lo que sí es real ha sido esa estrategia, digamos, de ingeniería y arquitectura institucional, con la creación de organismos ad hoc para el secesionismo, para conseguir ese fin último de separación, de independencia, un entramado de leyes y, por tanto, real ha sido la estructura paraconstitucional o contraconstitucional que se ha creado en Cataluña. Esto ha supuesto, por lo tanto, pensar que se ha producido se ha decajado una especie de democracia paralela a la democracia constitucional. Y yo creo que el mérito, o el demérito en este caso, del independentismo ha sido distorsionar el primer mandamiento del constitucionalismo, que es la identificación, la identidad entre Estado de Derecho y democracia, ¿no? Por lo tanto, se ha abierto una brecha entre lo que es la legitimidad democrática y la legitimidad constitucional. Se ha producido esa quiebra entre legitimidad democrática y constitucional, como si la legitimidad democrática de las instituciones catalanas fuera una legitimidad autónoma, se hubiera autonomizado respecto de la legitimidad constitucional, ¿no? Por lo tanto, yo considero que ha existido una táctica de perversión del sistema constitucional, inicialmente con actos, leyes inconstitucionales fuera de la Constitución, que han pretendido suplantar a la propia Constitución, creando una identidad propia, pero que tras la aplicación del 155 y la intervención de todos los poderes públicos del Estado, el Poder Judicial en general, se ha producido un arrinconamiento, un acorralamiento, digamos, de ese independentismo que yo creo que ha terminado refugiándose en una situación, en un escenario de apariencia, ¿no? Se ha desplazado y se ha producido ese escenario de apariencia que se basa en auténticos actos simbólicos, simulacros jurídicos. Por ejemplo, la Declaración de Independencia sabemos que no se produjo en el Parlamento, sino en la sala contigua. Las confesiones ante el juez de los protagonistas de este matriz, como califican algunos, esas confesiones han reconocido que fue declarativa y simbólica la Declaración de Independencia, a pesar del esfuerzo de este proceso en juridificar la apariencia. Y yo creo que en ese sentido, todos estos simulacros, esta concatenación de simulacros nos llevan al terreno de la apariencia. Un terreno donde hay que plantearse si efectivamente se ha neutralizado ese desafío en Cataluña, o bien se ha desactivado ese conflicto jurídico y constitucional y se ha reconducido, como decimos, a la apariencia. Había un autor, Kirchmann, que reconocía que la apariencia lo es todo en derecho. Y yo creo que efectivamente el derecho civil tiene algo mucho que aportarnos en este sentido por su experiencia milenaria, como decía al principio, ¿no? La apariencia a veces puede prevalecer sobre la realidad, y nosotros lo conocemos como juristas por esa defensa de los terceros registrales, del registro de la propiedad, donde prevalece sobre el titular real, prevalece el titular aparente, y prevalece el que los terceros confíen en esa apariencia. Esto trasladado al ámbito constitucional, yo creo que podría transponerse como un fenómeno aparente en lo que ha desembocado el independentismo, ¿no? La inexperiencia del derecho constitucional en el ámbito de la apariencia nos lleva a interrogarnos sobre si tiene relevancia constitucional lo aparente. Parece que sí, porque en el caso de la investidura de ese prófugo de la justicia se ha pretendido evitar a toda costa, como veremos ahora a continuación. Y sobre todo porque lo aparente tiene una importancia en el derecho constitucional. La doctrina alemana reconocía una identificación entre apariencia y legitimidad. Apariencia y legitimidad, y la legitimidad es uno de los pilares fundamentales para el respeto de los poderes públicos y por lo tanto un pilar fundamental del constitucionalismo. Pero sin embargo, aparte de eso, la legitimidad aparente de las instituciones en Cataluña nos pueden llevar, y de todas sus actuaciones, nos pueden llevar a la convicción, tanto hacia el interior, hacia los propios ciudadanos, como hacia el exterior, de que se ha producido esa declaración de independencia, ¿no? Algunos ciudadanos ya se consideran que viven en una república catalana. Por tanto, la apariencia tiene su interés y su relevancia, puede tener una relevancia constitucional. De hecho, la desesperación del gobierno por que el Tribunal Constitucional reconociera la imposibilidad de investir telemáticamente
nos dicen que la apariencia tiene una trascendencia en el ámbito constitucional. Y, por tanto, ¿cuál es realmente el reto del derecho constitucional en nuestros días? Pues parece que en caso de Cataluña se sitúa como el enemigo principal de la Constitución la apariencia constitucional, la legitimidad aparente en el ámbito constitucional, con lo cual la Constitución no tiene armas jurídicas, armas constitucionales para defenderse de esa apariencia. Incluso está forzando el Tribunal Constitucional a una mala praxis, a eso que decíamos, casos duros hacen malas leyes, pues casos duros también hacen mala praxis jurídica o jurisprudencial en este caso. Se está produciendo a través de esa apariencia, de ese intento de frenar la apariencia, una mutación, yo creo una mutación genética en el derecho constitucional o en la jurisprudencia constitucional, ¿no? Porque estamos viendo cómo se está produciendo una admisión de impugnaciones preventivas. Es decir, ya no es reactiva, ya no es contra hechos consumados, sino contra antes de que se produzcan, como dice en las últimas alegaciones del Parlamento al Tribunal Constitucional en el caso de la investidura telemática o de la posible investidura telemática, se dice que se ha producido una impugnación preventiva del Gobierno, hipotética del Gobierno. Por tanto, el derecho constitucional se enfrenta a los actos aparentes, a los hechos simbólicos, a las vías de hecho, como dice en el auto del Tribunal Constitucional del 2017, la Cámara ha entrado, el Parlamento ha entrado en una inaceptable vía de hecho y, por lo tanto, esto obliga a adelantar, o parece que está obligando a adelantar el control de constitucionalidad, ¿no? En este sentido hay que decir que ya con la aplicación del 135 de la Constitución, algunos autores, algunos constitucionalistas como Piedad García Escudero, reconocían que emergen controles no amparados por la propia Constitución, el control de constitucionalidad preventivo, ¿no? Y Rocha Alberti también hablaba de esas medidas de prevención que se están utilizando para aplicar antes de que se produzca el incumplimiento real de obligaciones. El simple riesgo está adelantando la respuesta del derecho constitucional. Por tanto, simplemente, muy brevemente, planteo, por una parte, una constitucionalización, al margen de la reforma, que hablaré muy brevemente a continuación, una constitucionalización de figuras que son necesarias o que se han visto como necesarias en todo este proceso. Es decir, el derecho constitucional, por ejemplo, no tiene una figura de fraude, una categoría de fraude constitucional. Es decir, se utilizan normas constitucionales con la cobertura constitucional para burlar las leyes, para burlar las normas, y sin embargo no tiene, como el derecho civil, un fraude de ley, un fraude constitucional. Entonces, tampoco tiene, por ejemplo, el tema de la causa, la razón última de la mayoría de los actos que se han producido en este proceso independentista, carecen de causa constitucional, y sin embargo no existe una causa constitucional, una causa como en el ámbito civil. Solamente tenemos la motivación, pero García Enterría reconoce que la motivación es el medio técnico de control de la causa. Medio técnico de control de la causa, pero tampoco se ha atendido a la razón última, al fin último de todos esos actos concatenados de simulación o de fraude. Tanto la simulación como el fraude y el abuso del derecho, tanto la simulación y el fraude como el abuso del derecho pretenden eludir normas imperativas, y el Tribunal Constitucional, sin embargo, ha considerado que el abuso y el fraude se trata de cuestiones de legalidad ordinaria, que deben tratarse por los poderes ordinarios, por los poderes judiciales ordinarios. Por lo tanto, parece que niega la dimensión constitucional. Finalmente, en cuanto a la reforma de la Constitución, yo creo que el tema catalán, el conflicto catalán, nos ha permitido plantearnos, como algunos ponentes y algunos comunicantes también, el tema de los límites de la reforma constitucional. Según la Constitución y según el diario de sesiones, podemos decir que la voluntad del constituyente fue, sobre todo, que todo sea reformable. Todo sea reformable, e incluso el Tribunal Constitucional, como también se ha mencionado, dice que la permanencia del Estado puede ser reconsiderada y decidida por todos, por un procedimiento de reforma. Ahora bien, yo remito a lo que Otto Bachhoff consideraba la doctrina alemana como las normas constitucionales inconstitucionales. Es decir, hay un derecho preexistente al derecho constitucional, a la Constitución del año 78, el territorio, la nación, el derecho a la nación, que el constituyente se ha permitido el lujo, digamos, de generar un relativismo de que es modificable y reformable, y yo creo que se entraría dentro de esa categoría, normas constitucionales inconstitucionales. Y ya solamente el derecho comparado nos aporta algunas posibilidades que podrían entrar en esa hipotética reforma constitucional. Por ejemplo, la Constitución francesa dice, en el tema tan tratado por los constitucionalistas de la soberanía nacional, dice
que ningún sector del pueblo o individuo podrá irrogarse el ejercicio de la soberanía nacional. O sea, no hace falta recurrir al Tribunal Constitucional, basta con que la Constitución lo hubiera dicho, que ningún sector del pueblo puede irrogarse esa soberanía nacional. Y también establece la Constitución francesa límites a las consultas en las entidades territoriales. No pueden tratar solamente problemas de organización, de competencia y de régimen legislativo, pero no puede abordar otro tipo de consultas sobre otras temáticas como está ocurriendo en nuestro país. Y también señalar, por último, para finalizar, que la Constitución alemana establece unos límites a los partidos políticos. Este tema también podría reabordarse, ¿no? Porque, claro, en España solamente se pueden disolver cuando vulneren derechos y libertades, pero enfocados al terrorismo, a que justifiquen atentados y demás, mientras que los alemanes, la Constitución alemana, habla de incluso solamente de desvirtuar derechos y libertades o poner en peligro la existencia de la República. Poner en peligro la existencia de nuestro país podría ser una causa podría ser reformable para adaptarlo a esa Constitución alemana. Bueno, incluso un derecho de resistencia de los alemanes contra quienes intenten alterar el orden constitucional. Y ya para terminar, solamente decir que hay que, antes de plantearse la reforma, pienso yo que la reforma de la Constitución, hay que redimensionar el derecho constitucional, porque el tema catalán, el tema del conflicto territorial, ha generado unas ramificaciones en tantos temas para los constitucionalistas que exceden de la propia configuración territorial, como la garantía de los derechos y libertades. La Constitución no está preparada para ataques masivos a derechos y libertades, y menos desde las propias instituciones. Y sobre todo un control de constitucionalidad que habrá que plantearse si puede ser preventivo o eso también podría ser inconstitucional, ese carácter preventivo. Y finalmente solamente, como decía Clemente de Diego, un jurista clásico, tratar de que los constitucionalistas armonicemos tanto el ser como el deber ser del derecho constitucional. Muchas gracias, Catalina. Con esas interesantes reflexiones relacionándolas con el derecho civil o con el Código Civil, nuestro milenario código. Bien, a continuación, María José Carazo Líbana va a hablar de la reforma de la Constitución como vía de solución del conflicto catalán. Bien, a ver. ¿Se oye? ¿Sí? Bien, muchas gracias al profesor Lozano. Hay que empezar agradezco a los organizadores la celebración de este congreso multidisciplinar. Es que me parece muy acertado que se celebren congresos multidisciplinares. De hecho, yo soy multidisciplinar porque empecé en un área de conocimiento, luego me he mantenido en otra, y es verdad que el derecho tiene muchas vertientes, y cuando hay un problema tan grave como el que actualmente nos encontramos con la gran fractura territorial del Estado, pues el abordarlo de un tema multidisciplinar es fundamental. Dicho lo cual, tengo un gran reto. Mi gran reto es, en 8 minutos, que además yo para eso soy muy estricta, menos cuarto pasada, quiero hacer una exposición de un tema genérico, porque además mi comunicación he preferido hacerla genérica porque quiero manifestar mi opinión sobre el tema. No voy a decir nada original porque imagino que todo lo que diga ya se ha dicho. No he podido estar en las primeras sesiones porque he tenido clase, pero creo en los resúmenes que se han comentado que ya se ha dicho. Pero quizá voy a ser un poco original en la metodología que he empleado para abordar el tema. Espero ser original en eso, que es lo que se nos pide a los investigadores, la originalidad. Y nada. Bien, pues para empezar, parto del gran problema territorial que tenemos y parto de 2 ideas fundamentales en las que creo profundamente. Creo que hay que hacer un discurso claro y sosegado. Tenemos un gran problema, es verdad, pero ese problema no se puede hacer desde un debate emocional, sino debe de hacerse de una forma trabajada, porque el reto que nos planteamos es la posible reforma de la Constitución o modificar nuestro modelo territorial, y ese modelo territorial pues, debe de mantenerse durante muchos años. Por tanto, vamos a evitar esa emoción, vamos a evitar el dar soluciones rápidas y sí hacerlo de una manera lenta y sosegada. Por eso, y ya adelanto, creo que hay que reformar la Constitución, creo que prácticamente todos los constitucionalistas estamos de acuerdo en eso, porque la Constitución tiene muchas goteras en muchos aspectos, sobre todo en el tema territorial, pero hay que hacerlo quizás no para solucionar ahora mismo el tema, sino hacerlo más bien a largo plazo, a medio-largo plazo. Eso es lo primero que pienso. Y en segundo lugar, creo que se ha dicho, el tema de la secesión catalana, de la independencia de Cataluña, no es un problema de Cataluña, sino que es un problema de toda España. Por tanto, todos los españoles estamos afectados por el gran problema territorial.
Mi metodología, que lo que decía, espero ser original en la metodología. Bien, yo la metodología que he planteado para abordar el tema, que por supuesto no tengo solución, pero bueno, planteo algunas posibilidades, ¿no?, de poner luz a la situación, es primero analizar datos incuestionables que han dado lugar al problema territorial en el que nos encontramos. Datos que, a mi modo de ver, sin lugar a dudas, han dado pasos para encontrarnos con la gran fractura territorial en la que ahora nos encontramos. En segundo lugar, datos cuestionables, cuestiones que yo no, o consideraciones que yo no tengo tan claro que han afectado de la forma que se dicen al problema territorial. Como yo soy una persona optimista por naturaleza, datos positivos, tengo que ver también la parte positiva de nuestro modelo territorial. Me niego a no dar una versión positiva. Y finalmente plantear el tema de la reforma. Como tengo muy poco tiempo, yo me planteo 3 interrogantes. Primero, ¿qué reformar? Segundo, ¿cuándo reformar? Y en tercer lugar, ¿con qué consenso reformar? Bien, en el foro en el que nos encontramos, aquí no hay que explicar la cláusula de intangibilidad ni las mayorías, porque eso ya lo sabemos todos. Pero sí me interesa mucho el debate que se ha puesto sobre la mesa de si se debiera requerir para la futura reforma de la Constitución el mismo consenso que hubo en el 78 o no hace falta. Que yo entiendo que no hace falta, basta con que haya las mayorías que exige el 167 y el 168. Paso al tema de cuestiones que considero que de manera muy considerable han afectado a la fractura territorial. Obviamente, creo que ya se ha dicho, el carácter abierto del título 8 de la Constitución. Nos encontramos con una Constitución que no tiene un modelo territorial definido. Y eso es un problema, y un problema que tenía que haberse resuelto hace ya mucho tiempo. ¿No se hizo? Vale, pues entonces vamos a poner las bases, vamos a trabajar de cómo hacerlo. ¿Qué modelo de Estado podemos tener? Obviamente un Estado descentralizado. No vamos a volver atrás. Pero dentro de los modelos descentralizados podemos mantenernos en el Estado autonómico, podemos mantenernos en el Estado federal. Miren ustedes, esto es una decisión que entre todos los españoles tenemos que adoptar. Lo importante es que haya seguridad jurídica, es decir, que la Constitución sienta las bases de nuestro modelo territorial, el que sea. En segundo lugar, otro aspecto que entiendo que ha afectado de manera muy importante a la situación en la que nos encontramos es la ley electoral. Y miren, la ley electoral no hay que reformar la Constitución, basta con modificar, como se está haciendo por algunos partidos políticos, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Hay que buscar hay que buscar una ley que no dé los problemas de representación que está dando esta actualmente. Bien, se habla, de hecho hay estudios de aumentar el número de diputados de 350 a 400 y que los 50 restantes se adjudiquen a aquellos partidos políticos que han alcanzado pues mayores cocientes en las elecciones. Bien, el sistema que sea, pero hay que evitar las grandes desigualdades que nos provoca la ley electoral, que yo creo que también ha incrementado la situación, sobre todo pues porque ha creado una burbuja entre los partidos nacionalistas a la hora, sobre todo cuando se requería mayoría parlamentaria, apoyos para presupuestos, para investidura, etcétera, que no ha provocado la ley electoral. La inexistencia de relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas y sí la existencia de relaciones bilaterales. Hay que buscar, eso también se ha dicho, pues técnicas de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas. El tema del Senado, la inoperancia del Senado. No podemos tener un Estado descentralizado donde el Senado no sea una verdadera cámara de representación territorial. Los hechos diferenciales, el problema, la asimetría constitucional, es verdad que no ha creado muchos problemas porque nuestra Constitución desde el principio creó un Estado autonómico asimétrico y eso es así, diferencia entre nacionalidades y regiones. Los problemas luego del café para todos, de establecer el mismo techo competencial a las comunidades autónomas. ¿Qué solución tiene esto? Bueno, pues más tarde lo voy a comentar brevemente, alguna cuestión que considero plantear. Luego el grave malestar territorial de buena parte de la población catalana, pues por el Estado autonómico. El Estado autonómico como tal no ha satisfecho a cierto sector de la población, por eso también habría que modificarlo. Luego el tema del referéndum. Yo creo que no ha hecho mucho daño la campaña a favor del referéndum consultivo, porque ya se ha dicho, el referéndum consultivo sobre Cataluña es inconstitucional, de todas maneras, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, la última sentencia del 2017, pero obviamente con la Constitución en la mano es inoperante. Por tanto, eso yo creo que son las cuestiones o consideraciones que han creado esa gran ruptura territorial. ¿Qué aspectos o qué consideraciones creo, a mi modo de ver, que se han magnificado en cuanto a la fractura territorial? El Tribunal Constitucional. Bien, es verdad que la sentencia del 2010 una sentencia muy defectuosa, tardó 4 años en dictarse, cuando ya el estatuto se había aprobado por el Parlamento catalán, por el Estatuto
Sí, es verdad bueno, que no se hicieron bien las cosas, pero yo creo que cargar todas las culpas en el Tribunal Constitucional me parece que es injusto. Yo creo que es el momento de defender el Tribunal Constitucional por su papel como garante de la Constitución. Datos positivos que les decía que bueno, hay algo positivo, bueno, tiene muchas partes positivas la Constitución, pero en el tema territorial me parece interesante destacar el preámbulo, el artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución. El artículo 1 cuando diseña el Estado español como un solo Estado español, un Estado social y democrático de derecho. El artículo 1.2, la soberanía nacional reside en el pueblo español, eso no hay que tocarlo. Artículo 2 cuando habla de la autonomía de nacionalidades y regiones. Otra vez estamos aquí confrontando lo que es la soberanía del Estado español compatible con la autonomía de nacionalidad de regiones. Discusiones o la reforma constitucional. ¿Qué habría que reformar? No de forma inmediata, pero sí que habría que estudiar reformar. Obviamente el título octavo. Y dentro del título octavo, el Estado autonómico, Estado federal, el que nos dé la gana, sea un Estado federal, que sea un Estado federal cooperativo, pero que por lo menos que se sienten las bases con seguridad jurídica del modelo de Estado. Competencias. Las competencias nos han hecho también mucho daño, el defectuoso diseño de las competencias de la Constitución. Actualmente, si queremos saber qué competencias tiene el Estado de la Comunidad Autónoma, es muy difícil, hay que ir al 148, al 149, al 151, al 152, al Estatuto de Autonomía. Eso hay que simplificarlo. ¿Por dónde? Bueno, pues muchos autores de la doctrina han planteado, y me parece que bastante convincente, competencias del Estado, competencias de las comunidades autónomas y luego competencias compartidas, pero que sea legislación del Estado, ejecución de las comunidades autónomas. Hay que evitar la técnica de legislación básica, desarrollo legislativo, porque eso crea mucha conflictividad. El 151 y 152 habría que quitarlo porque eso es lo que nos hace una apertura del sistema, ¿no? Entonces, mantener la ley de armonización no me parece mal, siempre y cuando se establezca una mayoría muy cualificada en el Congreso y en el Senado, dado que estamos hablando de que el Estado interviene competencias propias de las comunidades autónomas. Eso es bastante grave, por tanto la mayoría tienen que ser importantes. El Senado, hay que modificar el Senado, que sea una Cámara de Representación Territorial. La corona, bueno, pues también se ha dicho que hay que cambiar el orden de sucesión a la corona, pero también otro aspecto. Hoy explicaba a mis alumnos el tema de la corona, que es el tema que me tocaba, y estábamos hablando de la irresponsabilidad del rey. ¿Y el rey es irresponsable? Pues algunos me decían, pero ¿cómo el rey es que es irresponsable? Pues hombre, en los actos públicos sí, porque es lógico, porque tiene su refrendo, pero ¿y en los actos privados? ¿Cómo podemos mantener que el rey sea irresponsable? Es decir, hay muchas cuestiones que también podrían ser tocadas. ¿Cuándo reformar? Voy deprisa, pero es porque ¿cuándo reformar? Pues pausadamente. Lo importante es hacerlo y hacerlo bien. Las prisas son malas siempre. Ese refrán que se dice, vístete despacio que tengo prisa. Pues que es cierto, pausadamente, pero vamos a reformar y vamos a hacer una constitución que realmente nos englobe y nos sintamos cómodos todos los españoles. El consenso para reformar ya lo he dicho, pues el que dice la Constitución y punto. Conclusión. Primera, que hay que vertebrar, hay que trabajar para vertebrar correctamente el Estado y, como decía, hay que hacerlo sin prisa, pero sin pausa y sin emociones. España se encuentra, y eso está clarísimo, sin constitución territorial en un momento especialmente grave. Yo creo que eso lo sabemos todos, ¿no? Tenemos una constitución territorial que fija las bases de nuestro Estado y eso hay que modificarlo, hay que poner las bases para empezar a tener una constitución territorial. Respecto a crear una disposición adicional quinta, que no sé, porque no he venido cuando la exposición del profesor Enrifosa, una disposición adicional donde establezca la singularidad de Cataluña, es muy complejo porque, claro, ya se ha dicho, es que eso daría lugar a un análisis, a un agravio comparativo con otras comunidades autónomas. Entonces, es complejo y no sé hasta qué punto sería recomendable el crear más hechos diferenciales para el tema catalán. Otro aspecto importante es que no basta con medidas jurídicas, es necesario hacer una importante labor de pedagogía política y una mayor presencia del Estado en Cataluña. Y una crítica que hago. Aquí todo el mundo habla del tema utilizando términos jurídicos, mucho sin saber muy bien qué contenido tienen esos términos jurídicos. Y yo creo que tanto debate en la televisión, en la radio, de personas que quizá sí con una gran persuasión, pero no con una idea jurídica, no con un tema trabajado, eso también no ha podido hacer daño. Hay que empezar a evitarlo. Hay que acercar a la población catalana que está descontenta con el estado en el que nos encontramos. Y finalmente, yo lo que creo es que es la situación más difícil que nos hemos encontrado, pero más difícil que la transición, por la desafección de la población, por la fragmentación de los partidos políticos, por el incremento del populismo y por la cultura, que tenemos una cultura de no llegar a acuerdos por pensar que si se llega a un acuerdo somos más débiles o vamos a tener un desgaste en la urna. El sendero es difícil, pero no imposible, y está en nosotros, y con esto termino, ser de nuevo ejemplo para el mundo, ojalá que lo fuéramos, ¿no? Como lo fuimos en la transición.
Si nos lo creemos y si nos ponemos a trabajar todo en ello, lo podemos conseguir. Bien. Bien, María José, gracias y gracias por el optimismo. Claro. Y sin solución de continuidad, el profesor Juan José Ruiz va a hablar de la Declaración de Independencia de Cataluña y la extensión de las prerrogativas parlamentarias, problemas interpretativos. Juanjo, 8 minutos. Gracias a los que quedan todavía aquí por escucharme, ¿no? Habría que decir lo de last but not least, ¿no? Bueno, pues yo voy a tratar un problema que es una de las tantas derivadas que presenta el procés catalán, ¿no? Porque la jurisprudencia constitucional que ha recaído ya sobre el procés, ayer leía un post de nuestra compañera y colega Paloma Merino diciendo que esto va a dar para muchas tesis doctorales. Y pues presenta eso, distintas aristas, distintas derivadas, y entre ellas, bueno, pues yo he escogido una que me parece interesante. Aquí de pasada se ha mencionado por el compañero de la Universidad de Juan Carlos, y alguna cosa ha dicho también mi compañera Catalina sobre lo del fraude, y ahora lo conectaré todo, del abuso de derecho. Me parece interesante porque además bueno, es fruto de una curiosidad, ¿no? Me planteaba un colega extranjero, ¿no? Los días posteriores a la declaración de independencia, ¿no? Decía, bueno, ¿cómo se ha presentado querella, ¿no? Contra los de la mesa del Parlamento y Puigdemont, etcétera, etcétera, si están amparados por la inviolabilidad parlamentaria, ¿no? Es lo que han hecho, ¿no? Bueno, pues entonces, bueno, eso me obligó a rastrear. Entonces, bueno, seguramente pues, diré cosas que muchos de vosotros pues ya conocen, ¿no? Pero bueno, hay que partir de una base que es la del artículo 57 del Estatuto de Cataluña, ¿no? Del 2006, que es el que recoge yo me voy a centrar sobre todo en la inviolabilidad, y creo que esas cosas que voy a decir seguramente se podrán aplicar a la inmunidad parlamentaria también. Que es porque los miembros del Parlamento no podrán ser procesamente perseguidos por las declaraciones y opiniones que evitan el ejercicio de su cargo, ¿no? Pues bien, a partir de ahí, a partir de esta norma, a partir de la consagración de la inviolabilidad parlamentaria, la defensa, aquí habría que distinguir, ¿no? También, por un lado, los miembros de la mesa del Parlamento, por otro lado, lo que serían los diputados, y por otro lado, lo que sería el presidente, ¿no? Pero bueno, los primeros miembros del Parlamento que fueron querellados pues fueron los miembros de la mesa, ¿no? Y han basado su defensa precisamente, parte de su defensa en esta prerrogativa. ¿Qué es lo que persigue la inviolabilidad parlamentaria como prerrogativa de los parlamentarios, ¿no? Pues por clarificar, ¿no? Ante todo dos cosas. Por un lado, pues la libertad de expresión, la libertad de opinión del parlamentario sin temor a que se le exijan posibilidades jurídicas, eso queda claro. Y en segundo lugar, se dice también, pues, sobre la doctrina, a una garantía de separación de poderes, ¿no? Sería entre el legislativo y el poder judicial, en principio, ¿no? Muy bien, este es, digamos, el sentido clásico de la prerrogativa. Ahora bien, esto se ha prestado a distintas interpretaciones. Por ejemplo, hay compañeros constitucionalistas eminentes, además, pues, como por ejemplo, por citar al profesor y amigo y colega Joan Vitró, que estuve hace unas semanas, que por ejemplo tenía escrito aquí, bueno, pues, debido a estas querellas que se han presentado, no se está dejando al Parlamento debatir, ¿no? Recordemos que las primeras querellas se presentan cuando se crea la comisión de estudio sobre el futuro político de Cataluña, y posteriormente la aprobación de una serie de resoluciones que, digamos, pretendían, se supone, dar continuidad a esa comisión, hacer una propuesta de celebración de un referéndum, ¿no? Bueno, los constitucionalistas como Joan Vitró, como por ejemplo Iñaki Lasagabaster, también decía, lo cito, la actualidad lo que está sucediendo en Cataluña es que se ha conseguido articular un sistema jurídico alrededor del proceso catalán que impide todo pronunciamiento democrático de su Parlamento, bien sea a través de los jueces ordinarios o del Tribunal Constitucional,
este último dotado de la última reforma de las competencias, cuya utilización llevará a su más completa deslegitimación, se persigue la más nimia actuación relacionada con el proceso, amenazando a todos los intervinientes con ser perseguidos penalmente. Esta es una lectura que se ha hecho del ámbito de protección de la prerrogativa parlamentaria. Pero bien, ante estas afirmaciones que, bueno, pues, ciertamente parecen tan rotundas y bueno, en parte bien fundamentadas, yo voy a intentar rebatir esta conclusión, ¿no? En primer lugar, bien, diciendo que el Parlamento, la parte del Parlamento han basado la defensa, digamos, del privilegio de la prerrogativa de la inviolabilidad en doctrina del Tribunal Constitucional y también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero, en mi opinión, escogiendo la parte que les interesa, ¿no? O escogiendo solamente una parte, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque, en primer lugar, la doctrina que ha elaborado tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal Constitucional está prácticamente o estrictamente basada en la protección que concede la inviolabilidad cuando es un particular el que digamos, pretende querellarse contra un parlamentario que ha proferido una serie de afirmaciones. Eso por una parte. Es cierto que el Tribunal Constitucional ha admitido o viene afirmando que cuando entra en juego la prerrogativa de la inviolabilidad, ningún tribunal tiene jurisdicción para encausar al parlamentario porque se vulnerarían derechos fundamentales como el libre desarrollo del cargo público, explicitando la sentencia 51/85, o también la tutela judicial, ¿no? Otras sentencias, como la 30/1997, se dice, bueno, que se tiene que reservar el derecho a desarrollar o ejercer los cargos públicos sin perturbaciones indebidas, ¿no? Que no se puede atentar o restringir la libertad de expresión parlamentaria, porque cualquiera podría someter a los diputados y a los cargos a una carga indebida a partir de un proceso judicial, etcétera, etcétera. Es decir, que por este lado, digamos que la doctrina de la inviolabilidad jugaría a favor, digamos, de la actuación que ha hecho el Parlamento de Cataluña. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también tiene abundante jurisprudencia, muy abundante, ¿no? Sobre todo en relación con Italia, ¿no? sobre la prerrogativa de la inviolabilidad, pero bueno, yo cito aquí otras sentencias que además aparecen citadas también en la defensa del Parlamento, como Jerusalén contra Austria, ¿no? En una democracia del Parlamento o cualquier cuerpo similar son los foros esenciales del debate político, deben existir razones muy poderosas para la injerencia de la libertad de expresión que allí se ejercita, sentencias SERS y otros contra Hungría, todos los derechos contribuyen a proteger la libertad de expresión de la sede parlamentaria, mantener la separación de poderes entre legislativo y judicial y a garantizar la democracia política efectiva, que es una de las piedras angulares del sistema de la Convención Europea, especialmente cuando tiene a proteger la autonomía parlamentaria, ¿no? Pues bien, ante este panorama jurisprudencial hay que ciertamente seguir citando la doctrina del Tribunal Constitucional, que ha matizado mucho toda esta jurisprudencia relativa a la inviolabilidad parlamentaria. Y la ha matizado, bueno, en primer lugar aquí hay que decir que a lo largo de todo el proceso el Tribunal Constitucional se le han concedido competencias para, digamos, ejecutar sus sentencias, para, a través de interlocutorias, atender, digamos, resolver los incidentes de ejecución que se puedan presentar, y debido precisamente a esa competencia y a ese incidente de ejecución de sentencia es donde pues, han entrado en juego, digamos, los autos que el Tribunal Constitucional ha dictado sobre respecto a los parlamentarios catalanes, y en segundo lugar que, sobre todo a partir de la sentencia 42/2014, el Tribunal, también una discutible doctrina, pero el Tribunal entendió que actos que no son normas, es decir, actos parlamentarios como las resoluciones que se aprobaron, en principio desprovisto de eficacia jurídica, son enjuiciables por el Tribunal Constitucional y por tanto pueden ser anulados, ¿no? Lo basaba en la doctrina del Tribunal Constitucional, pero bueno, lo basaba en 4 aspectos fundamentales, ¿no? Es decir,
que se trataba de actos que manifestaban o expresaban la voluntad del órgano, en su asertividad, es decir, en que eran actos que estaban solicitando la adopción de otros actos, también en cierta eficacia a destra, porque entendía que eran actos preparatorios y necesarios para proseguir con el proceso y para que, por decirlo así, desembocara en una norma, y también que no eran actos de mero trámite, sino que eran actos definitivos en esta sede, ¿no? Bien, pues este es el marco en el que, digamos, ha recaído la jurisprudencia constitucional. Pero bien, el Tribunal Constitucional ya había comenzado a matizar, antes del proceso catalán, había comenzado a matizar el ámbito, el juego, la extensión de la prerrogativa de la inviolabilidad, sobre todo a partir de la sentencia Atutxa, se conoce así, ¿no? Perdón, es una sentencia del Tribunal Supremo, pero estoy citado la doctrina constitucional, ¿no? ¿Qué ocurrió en el caso Atutxa? Pues si alguien no lo recuerda, ¿no? Juan María Atutxa era presidente del Parlamento Vasco, ¿no? Y a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que disolvía el Batasuna, se obligaba o se combinaba, ¿no? Al presidente del Parlamento Vasco a disolver el grupo parlamentario de Batasuna, ¿no? Pues bien, aquí también Iñaki Casabaster dijo que el Poder Judicial impone el orden del día al Parlamento, ¿no? Bueno, cuando en realidad se trata de la ejecución de una sentencia, ¿no? Bueno, pues así fue, bueno, se negó, al final esto acabó en el Tribunal de Estrasburgo, efectivamente condenó a España, pero no exactamente por esto, sino porque no atendió las exigencias del debido proceso, porque no dio audiencia en la fase del Tribunal Supremo a Juan María Atutxa, pero ya se sentaba aquí una primera jurisprudencia restrictiva de la inviolabilidad, que voy a resumir rápidamente, ¿no? Basándose en una anterior sentencia del Tribunal Constitucional del año 85, ¿no? La inviolabilidad no puede concebirse como cobijo de la arbitrariedad. Esta afirmación es contundente, ¿no? Sino que los actos parlamentarios quedan sometidos a la Constitución española porque así lo impone su artículo 9.1. De la misma manera todos los poderes públicos, ¿no? Por tanto, no puede por ello aceptarse que la libertad con que se produce un acto parlamentario, con cierta relevancia jurídica para terceros, llegue a rebasar el marco de tales normas, ¿no? A su vez, en tal sentencia del año 92, decía también que las prerrogativas parlamentarias no pueden ser consideradas como privilegios, es decir, un derecho particular de determinados ciudadanos que se vean favorecidos respecto de los mismos, ¿no? Con un instrumento que únicamente se establece en beneficio de, en este caso, de diputados y senadores, para sustraer sus conductas de conocimiento o decisión de jueces y tribunales, pues la existencia de tal tipo de privilegios pugnaría, entre otras cosas, con los valores de justicia e igualdad del artículo 1.1 de la Constitución, que reconoce como superiores de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, a las cámaras les alcanza también la interdicción de la arbitrariedad y mucho menos ha sido preservada por el constituyente del 78 para generar zonas inmunes al imperio de la ley. Por tanto, esta jurisprudencia, que no se cita en los escritos de defensa de los miembros del Parlamento, no ha sido tenida en cuenta. Es decir, no existe inmunidad de jurisdicción total para diputados, en este caso, del Parlamento catalán. El razonamiento que hacía, en este caso, los miembros de la mesa del Parlamento catalán era el siguiente. Era, bueno, si la inviolabilidad nos protege, no quiere decir que los actos del Parlamento no sean controlables jurisdiccionalmente. Lo son, pero solo en la medida en que produzcan normas y el tribunal, digamos, habilitado para ello es el Tribunal Constitucional, ¿no? Porque si no, siguiendo este razonamiento, que en parte es sólido, si no, cada vez que un Parlamento aprueba una norma inconstitucional, cada vez que las propias Cortes Generales aprueban una norma inconstitucional, tendría que actuar, ¿no? Pues observa que el proyecto de norma es inconstitucional, podrían actuar los jueces, ¿no? Eso por un lado. Y por otra parte, se dice, bueno, el control de los actos internos del Parlamento, que hay toda una doctrina que ha evolucionado en relación con ello, al final queda reducido a controlar la regularidad procedimental que pueda atentar contra los derechos fundamentales de los parlamentarios, ¿no? Control que existe por parte del Tribunal Constitucional, existe ese derecho fundamental del artículo 23, el derecho al cargo público representativo, pero más allá de eso, entienden los
miembros del Parlamento, más allá de eso, no, los jueces no estarían habilitados, o sería una violación de esta prerrogativa para enjuiciar otro tipo de actos no normativos. Pero ya digo, esto ha cambiado con la doctrina del Tribunal Constitucional, y no solo con esta doctrina del Tribunal Constitucional, sino que yo podría haber titulado, por ejemplo, esta comunicación la inaplazable necesidad de reformar la prerrogativa de los parlamentarios, porque es algo en lo que se viene insistiendo desde hace ya mucho tiempo. Solo y telegráficamente, por citar, Ramón Fuster, las prerrogativas parlamentarias tienen difícil encaje en el Estado de Derecho, caracterizado por la justiciabilidad de todos los actos de los poderes públicos, exigencia derivada del principio de legalidad, responsabilidad y protección de la arbitrariedad. Eloy García, uno de los contados casos en que normatividad y juridicidad quiebran radicalmente para permitir, al menos que por una vez, el constitucionalismo liberal, o sea, es un caso, perdón, en que por una vez en el constitucionalismo liberal lo político se impone a lo jurídico, por otra parte, ¿no? Y clásicos como Pérez Serrano, que ya nos remontamos al periodo de entreguerras, razones de necesidad política dieron vida a la institución en época de luchas contra los poderes del Estado. La inercia mantuvo, aun cuando la independencia judicial brindaba luego la garantía democrática que con ventaja para todos la sustituyera, el abuso ha hecho que este privilegio degenere. Y la tendencia actual debe ser a frenarlo para que no rebase la órbita de su razonable ejercicio. En definitiva, como también recogiendo las palabras de fallecido ya Pedro Vega, con este tipo de prerrogativas se corre el riesgo de que los representantes del pueblo soberano se conviertan en los soberanos que representan al pueblo, ¿no? Con este juego de palabras se da a entender efectivamente que habría que revisar, en mi opinión, esta figura si se produce una reforma constitucional, lógicamente, de la Constitución, y si no, de alguna manera incorporar toda esta doctrina, ¿no? Ya digo, la doctrina que yo he revisado es bastante clara al respecto, y es que la prerrogativa de la inviolabilidad no es la misma que cuando el Estado liberal, digamos, no gozaba de una constitución normativa de unas ciertas garantías, ¿no? Como el tutela judicial, etcétera, y garantías democráticas que se han superado con creces, ¿no? Es decir, un parlamentario en principio no creo que deba poder tener un control judicial si realmente existen visos de que se cumple una figura de un tipo, de un tipo delictivo. Por lo cual, pues, salvo quizá excepciones y casos muy contados, yo creo que esta figura debe ser ciertamente revisada y elaborada, ¿no? Pero ya no quiero cansar. Muchas gracias, profesor Ruiz. Yo creo que además ha ido bien esta comunicación porque da paso a la mesa de esta tarde, casi con no preparado, ya saben, las cosas de vez en cuando salen bien. Esta tarde la sesión se va a reanudar a las 16:30, 4:30, y yo cierro agradeciendo a los profesores que han venido de fuera y a los comunicantes que han hecho un importante esfuerzo de síntesis su participación. Así que nada, quede levantado la sesión.